Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Batzarro, este personaje que es la copia bizarra de Batman y de acuerdo a la versión que tenemos de esta minifigura no oficial, pues es la que aparece en la película de la Liga de la Justicia en contra de la Liga Bizarra de Lego. ¿Y qué es lo que podemos decir de esta minifigura? En primer lugar, se trata de una figura que es una copia de una figura oficial que salió a la venta junto con la película antes mencionada y bueno, en caso de que como su servidor no hayan comprado en su momento la película, pues aquí tenemos una alternativa que debo decir está bastante bien ejecutada, a diferencia de las contrapartes de este personaje que podemos ver nosotros en los cómics, pues aquí vamos a tener una que es creada a través de un rayo que crea Lex Luthor y bueno, Bizarro termina creando contrapartes bizarras de la Liga de la Justicia. Una aventura un tanto infantil, divertida, hay que considerar que es directamente creada por Lego y el target son niños pequeños y debo decir que es la película la que más me gusta, o al menos de las que más me gustan de Lego porque aparece mi personaje favorito que es Darkseid, pero al margen de todo eso y centrándonos en la minifigura y habiendo dicho lo anterior, pues vamos a ir desacoplando las diferentes partes de esta pequeña construcción para analizarla como ya es costumbre aquí en el canal elemento por elemento y lo vamos ensamblando. Este es el segundo video donde aparece esta figura aquí en el canal. En el primero apareció junto con otras minifiguras de Batman y pues en caso de que lleguen a hacer alguna comparativa, notarán que en el otro video tenía piezas adicionales en la base, simplemente las retiré, no le aportaba nada a la minifigura, más que unos cuantos milímetros de altura, pero en este punto esas piezas están junto con otras muchas piezas sueltas, digamos que tengo, pues están esperando a que sean necesarias por alguna reparación o alguna otra situación y por lo tanto pues ya no se encuentran con la minifigura, pero también debo decir que respecto a la minifigura como tal, al personaje, pues no le falta absolutamente nada. De hecho en algún momento le retiré esas piezas porque no le aportaba nada a la minifigura, no está incompleta ni nada por el estilo. Entonces, bueno, vamos con nuestro análisis. Habiendo dicho lo anterior, vamos a comenzar por la base. Tenemos una base cuadrada de 4x4, vamos a tener puntos de inserción cargados ligeramente hacia un extremo de acuerdo a la disposición de la base. Considerando la impresión, pues están cargados ligeramente hacia arriba y tenemos aquí la impresión de S-World Minifigures, que al tratarse de una pieza no oficial, bien pudiera tener ahí otra impresión, no tener ninguna y daría exactamente lo mismo. Lo que me agrada en todo caso es que tenemos también el logo de S-World impreso en cada uno de los pins o de los puntos de anclaje de esta base. Respecto al cuerpo, tenemos la estructura característica de este formato creado por Lego, tal cual la figura original y tal cual se puede ver también en la película, pues vamos a tener impresiones solamente en la parte frontal y trasera del torso. El resto de componentes no tienen ninguna aplicación de pigmento, es el color natural del plástico. Tenemos un púrpura bastante claro tanto para piernas, brazos, torso. En el caso de las extremidades, ya mencioné que no tenemos ningún tipo de pigmento. Tenemos piezas completamente negras para la zona pélvica, para esta T que va a ser las veces del anclaje tanto de las piernas con el torso, y también las clásicas manos de pinza las tenemos en color negro. Me agrada bastante el diseño de este personaje. No en todas las versiones de un Batman bizarro vamos a tener el logo al revés, no es la única, pero me gusta que tengamos aquí el murciélago al revés, y no solamente el murciélago, sino también el cinturón táctico, lo tenemos de cabeza. Me hubiese gustado como detalle, no sé, que aparecieran algunos bolsillos. Bueno, solamente vamos a tener uno de los compartimentos, pero que aparecieran al menos impresos en la parte trasera, uno más en la parte delantera tal vez, y abiertos como le suele pasar a Batzarro, a la versión que es un robot creado por Joker. Y bueno, si tuviera el cinturón, insisto, aunque sea impreso con los bolsillos abiertos y de cabeza, pues le daría un toque un poco más cómico. Aún así, esta es una mera impresión personal, es meramente una opinión, no estoy diciendo que esté mal. De hecho, está bastante bien ejecutado para hacer una copia. Me parece que efectivamente recrea lo que podemos ver en la figura original. Para la musculatura vamos a tener pigmento púrpura más oscuro.
lo cual me parece que es un buen contraste. Y sobre todo no es tan marcado como si fueran las líneas negras, además de que de esta manera pues no se pierde el diseño o la continuidad entre la propia musculatura del personaje y el emblema, el diseño del emblema del murciélago que tenemos. En la parte trasera vamos a tener simplemente la musculatura para la espalda y también tenemos la continuación del cinturón, que insisto, me hubiesen gustado un poco más de unos cuantos bolsillos más, sobre todo en la parte trasera. Creo que le hubiera quedado bien. En la parte delantera no se hubiera visto muy cargado, pensándolo bien, pero dentro de todo está bien. Y tampoco es que sea tan necesario que tuviera algo más en la espalda, puesto que está cubierta por la capa. Hablando de la capa, vamos a tener una capa con un diseño un tanto particular que suele utilizarse no necesariamente o no únicamente en las minifiguras de superhéroes, tanto de figuras oficiales como no oficiales, sino también con temática un tanto oscura, Halloween, de terror y demás, obviamente salvando las diferencias y considerando que pues toda esta, sobre todo en diseños que vienen de Lego, el público objetivo, los diseños están pensados para ser amigables para los niños, y ahí es donde se utilizan este tipo de capas, aunque aquí en el canal en figuras no oficiales la hemos visto este diseño también en figuras de El Señor de los Anillos, como puede ser Sauron o el Rey Brujo de Angmar. Me agrada que tengamos este diseño un tanto irregular, es completamente asimétrico y vemos que tiene algunos orificios, y de hecho la forma en la que están cortados los bordes o el contorno pues asemejan que la capa está bastante, ya no digamos raída, sino usada, descuidada, y le queda bien al personaje. También la minifigura oficial de Lego incluye una capa de este estilo, aunque no sé si la minifigura oficial, al igual que esta, una pequeña pelusa, al igual que esta, también tuviese una parte un poco más afelpada o simplemente fuese una capa de tela, pero vamos, a lo que voy es que incluye una capa con el mismo diseño, y de esta manera pues la podemos poner al personaje y le queda bastante bien con la estética. Tenemos una capa de doble entrada en la parte superior, lo cual ustedes saben me agrada porque le da una mejor caída sobre los hombros a la minifigura y me parece que luce un poco más natural. Yendo con la cabeza, vamos a tener una cabeza de una impresión sencilla o de solamente una impresión. Es decir, no tenemos ningún rostro alternativo. Como podemos ver en la película, tenemos aquí un rostro, ya no digamos un tanto iracundo, sino un tanto confuso. Recordemos que los bizarros funcionan al revés, inclusive al hablar. Si ellos le dicen a una persona, te desprecio, te odio, quiero acabar contigo, en realidad le están diciendo que lo quieren mucho. Si ellos dicen muy joviales, fui un inútil, yo eché a perder toda la situación o comprometí la seguridad de mis amigos, en realidad están diciendo que están felices porque ayudaron, y de esta manera pues llegamos a este rostro que me parece, todo esto que acabamos de explicar pues se refleja bastante bien en esta expresión un tanto desconcertante, no porque esté mal hecha ni mucho menos, es una copia de la figura original. Podemos ver los colmillos un poco más grandes de lo que serían en todo caso en un rostro convencional, lo cual también aparece en la película y en la figura original, pero este rostro me parece que muestra un tanto de confusión al mismo tiempo que de ira, al mismo tiempo que bien puede ser un poco de tristeza. Y esta es una figura no oficial, ya lo he mencionado en varias ocasiones, pero considerando que el diseño es de Lego, creo que hicieron un gran trabajo con la expresión en el rostro, porque refleja pues toda esa incertidumbre y esa inexactitud, esa contrariedad que caracteriza a los bizarros en DC Comics. Tenemos también un poco de pigmento gris alrededor de la boca para resaltar un poco más la expresión. Los ojos van a ser completamente negros y bueno, como es característico en las minifiguras de Batman, o al menos las que tienen este tipo de máscaras o de capuchas, pues vamos a tener una línea blanca en la parte superior donde van a quedar anclados los ojos. Respecto a la máscara, aquí tenemos una diferencia respecto a la película, no respecto a la figura original, ya que en la película Batman utiliza el modelo, no el más reciente, mejor dicho, utiliza el tercer modelo de máscara. Bueno, Batzarro utiliza el tercer modelo de máscara para las minifiguras, es decir, utiliza esta, y para que la figura, tanto la original como este bootleg, fuesen una réplica un poco más exacta de lo que vimos en la película, tendría que estar llevando esta máscara, pero tanto la figura oficial como esta copia no oficial pues tienen el primer diseño. Simplemente
simplemente quise mencionarlo para marcar un poco la diferencia. No quiere decir que esté mal, ni mucho menos. A fin de cuentas, también esta es una pieza hecha específicamente para este personaje o para estos personajes, es decir, para las versiones de Batman, y le queda bien. Es todavía la pieza que tiene protección a la altura de la barbilla, son un poco más pronunciadas las orejas y tenemos, en cuestión de la escultura, bien definida la expresión alrededor de los ojos. Como accesorio para las manos solamente vamos a tener un Batarang, que es el Batarang clásico de Batman o de sus diferentes versiones, y se lo podemos poner en la mano izquierda y ponemos las partes que no tienen filo hacia afuera, porque recordemos que los bizarros pues hacen y dicen absolutamente todo o la mayoría de las cosas al revés. Me parece una buena minifigura, creo que es una buena opción el conseguirla de manera no oficial en caso de que ya no hayamos podido conseguir la versión oficial, o como he mencionado en otros videos también, si en determinado momento alguien no tiene los medios para conseguir la figura oficial y le gusta el personaje, ¿por qué no hacerlo? A fin de cuentas, pues nos va a servir para adornar y para que se vea mejor el espacio que nosotros le tengamos destinado. Se ve bien con otras minifiguras de la franquicia, se ve bien con otras minifiguras de este estilo, y bueno, tenemos aquí una versión un tanto extraña y cómica del Caballero de la Noche, que es, como ya mencioné en un video corto previo, el peor detective del mundo. Hasta aquí el análisis de Batzarro, espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.